Escuela Profética. Quiero invitar al apóstol Freddy Villatoro, que es quien tiene a su cargo la enseñanza de esta mañana. Adelante, hermano Freddy. Dios los bendiga, amados hermanos. Qué alegre poderles volver a ver. Y gracias al Señor primeramente y a nuestro apóstol que nos da el privilegio maravilloso de poder compartir la bendita palabra del Señor. Quisiera, antes de iniciar, que hiciéramos una oración y digámosle al Señor: Padre, necesitamos tu auxilio por amor de tu nombre, para que tu palabra, Señor, fluya desde nuestro espíritu como conocimiento pleno de tu voluntad y que pueda manifestarse, oh Dios, con un entendimiento claro en nuestra alma, para que podamos ejecutarla en la práctica mediante nuestros sentidos que nos llevan a una interrelación con la vida palpable y visible. Que tu palabra nos inunde y nos fortalezca siempre, que nos exhorte, que nos edifique y que nos consuele. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Me tocó el privilegio hoy de compartirles este tema, y previamente quisiera decirles que como ministros del Señor estamos demandados de una manera contundente a que hablemos la verdad, porque la verdad va a determinar los niveles de libertad a los cuales nos va desarrollando en la medida que lo comprendemos. Y el ministro de Dios está llamado a no transmitir su pensamiento, su criterio, sino basarlo en la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro, y poder avanzar en la edificación de la iglesia, principalmente del pueblo del Señor. Esa verdad definitivamente va a determinar la madurez, la estatura, la calidad de vida que pueda adoptar el que se refugia en Cristo Jesús para transformar su vida. A mí me toca un tema, y usted mira, hay un profeta, Moisés, ¿verdad? No es Moisés, ¿verdad? Pero, y unas galaxias ahí, porque me tocó un tema que se llama las estrellas errantes y su figura con los falsos profetas. Cuando usted va a Apocalipsis se encuentra que cuando está hablando del misterio de las estrellas, se refiere a los pastores, ¿verdad? Al mensajero, al ángel del mensajero del Señor, y que por eso le decía lo indispensable que es llevar a cabo el ejercicio de la transferencia de la verdad, ¿verdad? Y que el pueblo pueda conocer en una forma fuerte las bases que le van a consolidar su estabilidad de vida. Y esto porque las estrellas simbolizan el señorío de los que enseñan fielmente. Las estrellas van a simbolizar el mensaje fiel, el mensaje de la verdad que se transfiere a la población, al pueblo del Señor. Implica al pastor, implica al maestro, implica a todos los ministerios, de manera que esa edificación vaya sustentada de manera correcta. Cuando usted va a Daniel, por ejemplo, en el capítulo 12 y en el verso 3, Daniel hace un cotejo de esto y dice: los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. ¿Y quiénes son los entendidos? Los que llegan a conocer la verdad y llegan a dimensionarla, el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. O sea, van a brillar, van a brillar. En la palabra de Dios para todos dice: los maestros sabios resplandecerán como la pureza del cielo, y los que han enseñado al pueblo a seguir el camino recto brillarán por siempre como las estrellas. Y es importante porque
De alguna manera podríamos ver también allá en Números 24:17 que hay algunas cosas que de repente desde el marco profético no las entendemos en este momento, pero que es basados en lo que se ve en el Señor, de lo que se recibe del Señor en nuestro espíritu, no en nuestra alma. En nuestro espíritu viene un conocimiento de Dios, viene un conocimiento del propósito de Dios y nuestra alma entiende y transfiere eso. Y allá en Números 24:17, por ejemplo, recuerdo que dice, lo veo, pero no ahora, decía. Lo contemplo, pero no cerca. Y una estrella saldrá de Jacob, se recuerda de ese versículo. Pero estaba viendo. Y estaba diciendo, lo veo, pero no es para ahora, es para después. Y muchas cosas en el ejercicio ministerial profético, hay cosas que el Señor revela, muestra, pero no son para ahora, son para después. Pero es una verdad. Y hay que conducir al pueblo en los propósitos para que vaya aprendiendo a esperar los tiempos del Señor. El alma es muy ansiosa y el alma exige que sea rápido, que pueda acontecer y tal como lo siente en su corazón, ¿verdad? Por eso el Evangelio no viene como una respuesta a lo que tu corazón desea solamente, no. Es una respuesta a lo que el propósito de Dios tiene para tu vida y llevarte a una dimensión distinta. Esto es importante también, ¿verdad? Porque si usted va conmigo otro poquito, solo estoy hablando un poquito de la necesidad de la verdad, de hablar la verdad, ¿verdad? No demos nosotros ningún elemento de consejería o de ministración desde nuestro propio punto de vista, sino debe ir en el escrito está. En el escrito está, de manera que esa verdad no solamente le haga darle luz resplandeciente a usted, sino que fortalezca y establezca al pueblo en lo que realmente debe creer. Hoy, esa necesidad de la verdad, ¿por qué es esa necesidad? Porque hoy en día se dan muchos problemas. En lo profético hay mucho conflicto. La gente no sabe a quién creer. Hoy viene por un fulano, dice, ahí van, porque quieren oír conforme al deseo de su corazón. Usted va a ver que a veces a uno como ministro se le acerca y gente, mire, yo quiero un consejo, ¿verdad? Podría oírme, está bueno, y uno los oye. Pero cuando uno dice, no, este no mucho tiene revelación. No, lo que quería era oír conforme a su corazón. Y usted le dio un consejo conforme a la palabra, conforme a la verdad, a manera de que no se enrede, ¿verdad? El verdadero profeta lo va a confrontar. En algún momento lo va a confrontar, lo va a establecer. Por ejemplo, Elías un día se paró y dijo, ¿hasta cuándo van a ustedes vacilar? ¿Hasta cuándo van a estar ustedes entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo se van a definir? ¿Van a definir que Baal es su Dios o van a definir que el Señor es su Dios? Y los tuvo que ir a confrontar. Jeremías, que le llamaban llorón, pero él vivía confrontado. Ya no voy a abrir mi boca, decía, porque juicios salen, decía. Pero era verdadero. Y terminó siendo matado por los mismos que él quería ayudar. Pero confrontó. Pero el falso, que lo determina la Biblia como una estrella errante. La estrella errante, vamos a ver primero las estrellas errantes. ¿Qué es una estrella errante? Que no tiene un lugar fijo, que no tiene órbita. Anda disparado en el espacio, ahí sí, como dice la canción, sin rumbo y sin dirección. Anda disparado. Pero esa estrella errante surge, le llaman vagabundas. Son aquellas que han sido arrancadas de su estructura.
de su orden, de su ordenamiento a las leyes de la gravedad. Por ejemplo, no responden a la ley de la gravedad a la que estaban asignadas, pero lo que ocasionó ese desfase de que se salió de su propia órbita y agarró un camino único, propio, ya sin pertenencia a su propio sistema, empieza a ir en ambientes donde no tiene quien lo gobierne, no tiene quien lo gobierne. Entonces, cuando usted va, yo estaba leyendo una revista de Nature, que de la Universidad de California en Irvine, que dice que las estrellas errantes o vagabundas son aquellas que han sido arrancadas de sus galaxias anfitrionas durante los violentos episodios de fusión y colisión entre galaxias que desde sus inicios, dice, vienen jalonando la historia de nuestro universo. Entonces, es una cuestión de que chocaron y salieron disparados. Ahora, esto es una figura de lo que mucha gente empieza a jalar solo por su propio rumbo y darse un propio nombre porque se chocó en la iglesia. Un ministro que choca en la iglesia y que no quiere sujetarse a la norma que se establece, va a ser errante. Va a ser errante. Yo soy obedecer, pero hago lo que quiero. No es posible. O quiero tu nombre, pero voy a hacer lo que yo quiero. Errante. Jalando sin la ley de la gravedad, ¿verdad? Y yo creo que el cristiano, ministro, debe estar en ese ordenamiento. Algunos dicen, la cobertura, eso no existe. Para ellos que no les ha sido revelado, que no lo han dimensionado, que es una forma de evitar los ministros errantes. O usted puede ver, por ejemplo, en aquel que todo lo cuenta. ¿Verdad? Porque dicen que Google todo lo sabe, pero Facebook todo lo cuenta, ¿verdad? Entonces, pero usted puede ver ahí, me pongo a sus órdenes, profeta del Señor. ¿Y de dónde salió? Ministerios proféticos tales y tales, hermano. Mire, yo veo que hoy en día la iglesia necesita ministros configurados con la verdad, que sepan del ordenamiento, no pueden ser errantes, porque imagínese usted, dice que esa revista dice que, como es científica, dice que los cuerpos errantes, que pueden ser estrellas o pueden ser planetas, no son visibles al ojo humano. El ojo humano es ciego ante esa capacidad de ver a los errantes. Entonces necesitan un equipo especial para llevarlos a luces infrarrojas. Y los buscan con luces infrarrojas en el espacio, y entonces los descubren en dónde andan y para dónde van y dónde se van a fugar. No es típico en lo natural con lo espiritual que a veces cuesta ver a los errantes que están haciendo su propia voluntad y que necesitamos un zoom espiritual, una luz distinta para verlos y detectarlos para poder ver que no hagan el daño que pueden llevar en algún momento. Mire, es interesante porque cuando los astrónomos apuntan sus telescopios al espacio, se encuentran con que no es visible las estrellas errantes o planetas errantes, no son visibles al ojo natural. Tienen que usar la luz infrarroja. Eso es lo que nosotros como ministros tenemos que hacer. Tenemos que ponerle el infrarrojo, pues tenemos que llevar la revelación, el discernimiento para ver por dónde se está moviendo. De manera que no colisione
con los que son de utilidad y están en el ordenamiento propio de una función correcta. Usted sabe que la gravedad produce un orden, pero realmente los errantes, las estrellas errantes en el espacio, en lo natural, pueden destruir muchas áreas por colisiones innecesarias. Ahora, en lo espiritual, miremos nosotros a los que la palabra los llama errantes. ¿Cuántas personas en el proceso de formación ansiosamente se precipitan a querer desprenderse y no dejarse formar y establecerse para poder llegar a ser, dentro del ordenamiento, los movimientos y las funciones correctas que debe tener? Por eso, cuando usted va a Judas, en el capítulo 1 y en el verso 8 dice: no obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Ahora ya lo vamos a relacionar acá, porque ahora dice: de la misma manera también los hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad. ¿Qué es lo que le decía que rechaza una estrella errante? La estructura, la autoridad, lo que lo sujeta, lo que lo lleva a la obediencia, lo que le permite permanecer en el orden. Ahora Judas está diciendo: estos son de los que rechazan la autoridad y blasfeman las majestades angélicas. Pero mire qué tremendo es aquí en el verso 10. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden. ¿Usted sabe quién es el que discute y habla mal de lo que no entiende? El necio. El necio discute lo que no conoce. Y si no lo conoce, no lo entiende. Entonces podemos ver que dice: mas estos blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Como así lo hicieron aquellos, así lo vamos a hacer nosotros. No, nosotros vamos a hacerlos en el orden de la verdad. Es que aquel profetiza de esta manera, aquel dice tal cosa, aquel de tal forma. No, esto no es por instinto, ni por inspiración personal, ni humana. Esto es por inspiración del Espíritu Santo, que lleva una verdad para edificar la vida de cada uno de los hijos de Dios. Lo errante lo empieza a caracterizar, dice: no reconocen autoridad, blasfeman, hablan mal. Esa palabra blasfemar es hablar mal. Hablan mal de las cosas que no entienden. Y las cosas que las quieren hacer como por instinto, los lleva a la destrucción. Mire, le voy a poner un ejemplo de esto. Lo que le planteaba de la gente que llega por un consejo. En una oportunidad llega una persona y me dice: me quiero divorciar. ¿Y por qué? Yo no aguanto. ¿Qué? Y le digo yo: ¿no hay otra persona en tu vida por la cual estás tomando esta decisión? Yo, viendo por lo que el Señor estaba revelando. ¿Qué? No hay otra persona en tu vida por lo cual estás tomando esta decisión. A mí me profetizaron que era mi decisión correcta, que tenía derecho a ser feliz. Bueno, le dije yo, solo que yo te voy a decir lo contrario, le dije. Si tomas esa decisión, tu siguiente paso es: pierdes a tus hijos. Tu siguiente paso es empezar a vagar con uno y con otro y con otro, y vas a entrar a círculos viciosos. Hoy se llamó Juan, mañana se llama Pedro, pasado se llama Mateo, después además a ver quiénes otros, ¿verdad?
vas a entrar a círculos y tu vida va a terminar sola. No, yo creo que usted sí no tiene revelación. Saber qué tiene contra mí. Pero hubo un errante que le dijo: así dice el Señor. ¿Y qué cree que pasó? Al cabo del tiempo, como dicen en mi pueblo, cabal tu pisto, no hay tu vuelto. Justo. Pero un errante no pone a la persona en su condición real. Le habla conforme a los deseos de su corazón. Le complace los anhelos del alma y no lo libra de su tribulación. Por eso le decía al principio, el verdadero profeta tiene que hablarle con la verdad. Es que yo lo quiero mucho, pero ¿cómo le digo la verdad? ¿Dónde empiezo con la verdad? Por el principio. A veces tenemos que llevar a cabo esta reflexión que hace Judas, porque los verdaderos profetas no son los que, como decían en aquel tiempo los viejitos, de los que le doran la píldora al pueblo. Son de los que establecen la verdad y le hablan de los efectos, pero también de los beneficios de la obediencia. Porque el que es errante, Judas dice que vienen a ser que son olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia vergüenza, dice. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. El errante habla conforme a ganar el ambiente de su condición, no para ganarlos, a liberarlos de la condición extrema a la que pueden caer. No podemos salirnos de órbita. No debemos salirnos de órbita. Debemos mantenernos en el ordenamiento que la verdad nos establece. Por ejemplo, yo le copié otras versiones ahí que dice, por ejemplo, en la viviente, que dice, en la traducción viviente dice: son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Usted ha visto que a veces, usted ha ido al mar y que a veces el mar trae espuma sucia. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la negra oscuridad. La palabra de Dios para todos dice: así como todos pueden ver la espuma sucia de las fuertes olas del mar, todos pueden ver las cosas vergonzosas que ellos hacen. Su destino es igual al de una estrella fugaz que pasa por el cielo y desaparece en la más negra oscuridad. Ahora, a mí me preocupa. A mí me preocupa que no exista esa capacidad en el cristiano de visualizar su propio ordenamiento. Porque el cristiano viene a ser como aquellas piedras cuadradas que están en el cerro y que en el día de la inundación y la gran lluvia se dejan venir entre el arroyo y se vienen dando unas con otras, y hasta allá en el río aparecen ya bien lisitas, ¿verdad? Así es el cristiano. Pero usted recuerda la teoría que decían que por la colisión, ¿cuántos chocan dentro del ejercicio ministerial? Porque quieren hacer lo que piensan que quieren hacer y que es bueno, que creen ellos que es bueno, y que no quieren someterse a un ordenamiento. Eso va a ocasionar un conflicto, no solamente en ellos, sino en los que le oyen. Porque los están haciendo más incrédulos que creyentes. Porque el día en que no salgan las cosas como les dicen, entonces el Señor mintió. Dice: no, el Señor no mintió, tu atarantado que le oíste. A esa errante, a esa sin rumbo, sin dirección, sin orden, te está metiendo a líos. Ese es el problema.
¿Y sabe qué pasa con ese asunto? Dicen estos científicos que la estrella errante busca espacios abiertos donde pueda interactuar con varios que tienen órbita para alimentarse su equilibrio. A ver, ¿cómo le explico eso? O sea, hay algunos que están, pero hay vacíos, ¿verdad? Entonces dice que ella busca el equilibrio entre esta atracción y esta otra atracción para ir en medio. Y eso la equilibra. Eso va a vivir una vida de apariencia. Bajémoslo otro poquito, pues. Es aquel que dentro de las reuniones sabe cómo meterse. Yo tengo una palabra para ti, pero no te la puedo decir ahorita. Me puedes llamar después y nos ponemos de acuerdo. Errantes, con H y sin H. Ahí los tenéis, dice, mire, es el mismo de que estoy leyendo, el mismo versículo, solo que en otras versiones. Ahí los tenéis, son los que contaminan vuestras reuniones fraternales, banqueteando, desvergonzadamente, y campando, ¿qué dice? Por sus respetos. Son nubes sin agua, arrastradas por el viento, árboles de otoño, pero sin fruto, definitivamente sacados, arrancados de raíz. Me llamó la atención. Son de los que banquetean. No que están en la banqueta, no, sino que son hábiles para hacer organizaciones. Ya, tenemos un desayuno, te invito, solo exclusivos. Vamos a adorar al Señor y el Señor nos va a hablar. Qué tremendo, hermano. Son errantes. Yo diría que era una de las cosas similares a las que el apóstol Pablo tiene que llamarle la atención a los de Corinto. Porque se ponían unas. Pero para ellos era bueno. Tuvo que venir el apóstol y decirle, no, eso no es así, ustedes. La Santa Cena tiene una dimensión en la cual tenemos que ver que es el anuncio distinto a lo que ustedes están concibiendo en su corazón. Ustedes lo están viendo carnales, ustedes lo están viendo almáticamente, esto es un asunto espiritual. Y les establece, porque a mí, dice Pablo, me la dieron por una revelación. A ustedes se les tiene que revelar. Entonces tiene que venir el apóstol a darles un ordenamiento, porque otros banqueteaban para hacer su voluntad. Y eso no es así. Entonces, los errantes, concluyamos un pedacito ya, no tienen un centro de atracción, un centro de ordenamiento, no tienen de dónde dependen, no tienen pertenencia, no tienen identidad, vagan y fluyen según ellos, no según el ordenamiento de un sistema. Las estrellas errantes en el Evangelio, no hay una, hay muchas. Hay muchas. Y yo creo que hoy nosotros tenemos que ver que esas estrellas errantes como figura de los falsos profetas, ahora tendríamos que ver cómo están los falsos profetas. Pues le decía yo que los verdaderos, aquellos, Daniel le estaba diciendo que los que conducen en sabiduría a las gentes van a brillar como las estrellas, que van a hablar la verdad. Ahora, pero hay falsos. Hay falsos. Usted y yo sabemos que una cosa es el espíritu de la profecía, otro es el don profético y otro es el ministerio profético. Y lo tenemos bien claro. Que en cada uno de esos oficios existen niveles en los cuales se pueden incursionar. Pero no es que tenga el don de profecía, usted tiene un ejercicio ministerial profético.
Pero hay gente que tiene el don y como que ejerciera por desconocimiento de la verdad, como que ejerciera un ministerio. No sé si me di a entender, le voy a explicar. El ministerio profético es uno de los muy bonitos y atractivos. Porque el mundo les profanó el corazón para eso. Porque no es que le guste que el profeta lo establezca, sino que el mundo le enseñó la adivinación. Es como ir y decir, tengo mi pregunta. Sí, a una oportunidad llegó una persona y me dice a mí, tengo mi pregunta, me dijo. Hoy no traje bola de cristal, dije, ya se quebró, qué tiempos. Porque el mundo les dio una visión equivocada. Y el alma, cuando no entiende, no recibe respuestas a sus cuestionamientos, se pone ansiosa y busca respuestas. Y uno de los refugios o aperturas que tiene la iglesia en la función profética, lo miran como la oportunidad de ir a recibir respuestas a lo que quieren. Y si caen en manos de un errante, les quita el dinero, les quita todo, les quita un montón de cosas, porque son falsos. Veamos aquí entonces la interrelación. Ya terminamos la primera fasecita. Que esas errantes, estrellas errantes, como figura de los falsos profetas, Pedro dice que se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Jeremías era uno de los que confrontaba al pueblo. Hermano. Jeremías no era de los que le decían, tengan paciencia, ya Dios les va a responder, aguántense otro poquito. No, les dejaba ir él. Diles, ya no voy a hablar, decía. Ya no voy a hablar. Pero el falso no hace eso. El falso adula, engaña, traiciona. Y eso es tremendo. Por eso cuando el apóstol Pedro se está refiriendo a esto, dice, estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. ¿A cuántos se engañan? Porque llegan a ser impíos, porque ni ellos creen. ¿Qué es un impío? Llegan a ser impíos porque ni ellos creen lo que están diciendo, porque no lo están viendo ni lo están recibiendo, sino que ellos de sí mismos están hablando. Isaías le dice, pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Cuando la gente es manoseada en el alma por errantes o falsos profetas, es llevado a cometer actos en los cuales corrompen su propia alma.
corrompen su propia alma. No puede moverse en la verdad, el falso, el errante, porque no tiene directrices ni orden de su fuente, de donde se nutre su ordenamiento. ¿Qué le parecería? Déjeme plantearle de otra manera. ¿Qué le parecería a usted que la Tierra dijera un día, por el ordenamiento que está en el sistema, de que tiene que trasladarse a una tremenda velocidad alrededor del Sol? Y tiene que ir girando para darle luz de día y oscuridad de noche a usted, porque si no mira noche, a usted no le da sueño, le agarra complejo de pollo. En aquellos países donde la noche entra hasta las 11, ¿verdad? Y a veces le dicen, vamos ya a dormir, vamos ya a dormir. No, pero si ahí está el sol, tiene complejo de pollo, ¿verdad? Pero es temprano, mira el sol, sí, pero aquí, pero allá. Esto viene en un momento a lo que le quiero plantear. Si la Tierra tiene que darnos día y noche por su rotación, y tiene que darnos estaciones por su traslación, dijera, ya me cansé, ya no sigo ahí, y me paro, ¿qué pasaría? El mismo orden la arrastra y la somete a lo que tiene que hacer. Pero si tiene una colisión y lo saca, puede salir disparado. Eso pasa en la iglesia, ¿no? Cuando la gente dice, no, yo ya no, ¿por qué le voy a hacer caso a él? ¿Por qué tengo que obedecerle? Y yo profetizo. No podemos caer en la línea de los errantes para constituirse en falsos. Tenemos que mantener el ordenamiento. Que habrán cosas que no te van a gustar, pues amén, tu problema. Pero tienes que encontrarle el sentido de la revelación en la verdad para establecer tu propio orden. Estos falsos, entonces, son conectados de esta manera, pero dice también Lamentaciones 2:14, tus profetas tuvieron para ti visiones falsas y necias, y no manifestaron tu iniquidad para que regresaras de tu cautiverio, sino que vieron para ti oráculos falsos y engañosos. Dice Martín Nieto, dice, tus profetas tuvieron para ti visiones de mentira y engaño. No te desvelaron tu perversidad para alejar tu destierro de ti. Te anunciaron visiones de engaño, de mentira y perversión. Vamos bajando. Habrá gente que se vio atada con las profecías de falsas profecías de prosperidad, que tuvieron que enfrentar decepciones, que los amargó en algún momento y que los hizo incrédulos a una verdad que no se la dieron como verdad. Mire, todos y cada uno de los cristianos quieren oír, el Señor te va a bendecir, dice el Señor que te va a dar esto, te va a traer esto, y todos dicen aleluya. Pero cuando le dice, mira, tenés que arreglar tu vida, porque tus pasos no son correctos delante del Señor. Tenés que arrepentirte, tenés que traer al altar tus propias obras de carne, tus propias amarguras, resentimientos. Tienes que traer, este no tiene revelación, dice, porque quiere seguir en su propia esclavitud. Pero cuando viene alguien y le dice, ven para acá, tú eres un ministro del Señor. Ya se lo decía yo al pastor, pero no tiene visión. Sí, miren qué complejo es. Por eso cuando uno va a una congregación, no dice, este es ministro, este es pastor, este es tal. No se meta clavos.
Y si de verdad recibió la visión, póngalo bajo autoridad. Y dígale, mira, yo vi esto, ¿verdad? Pero también si recibió algunas cosas que no están bien, aquí están estas cosas. Por lo menos salvó. Pero no se meta clavos, ni meta clavos a la gente. Porque tal vez es para otro tiempo. No, pastor, ¿usted oyó la profecía que me dieron a mí? Que yo ya soy pastor. Para ver dónde me va a poner. Ya te voy a poner en disciplina porque no has aprendido a oír. Tus profetas tuvieron para ti visiones falsas y necias. ¿Cuánta gente de estos errantes se para y dice, veo tal cosa, veo tal otra, veo... No. ¿Sabes una cosa? Cuando estamos basados en el ordenamiento, tu espíritu sabe cuándo el Señor te está hablando. Y te lo voy a decir de esta manera para que no se te olvide. Tu espíritu también sabe cuándo te están casaqueando. Porque tu espíritu da testimonio de la verdad. A Israel lo arrastraron. Las falsas visiones. Jeremías iba y decía, no es así, no es así. Pero ¿quién tiene la razón? ¿Este o este? Qué complejo también. Qué complejo. ¿Sabes quién va a tener la razón? El que te describa tu vida como tal, a la luz de la palabra. Y te diga, te está pasando esto. Dios tiene preparado esto para tu vida. Te lo va a decir con la verdad. Dios tiene preparado esto para tu vida. Pero para alcanzar esto que el Señor te está dando, ordena estas cosas que son necesarias. No que nos pongamos legalistas para decir, tienes que ayunar esto, tienes que hacer tantas vigilias. No. Sino que hay un ordenamiento propio que debe llevar arrepentimiento y conversión para entrar de verdaderamente una vida espiritual. Ay, Dios mío. Mire cómo dice este de Ezequiel. Así dice el Señor Dios. Ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. ¿Qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y no han visto absolutamente nada? La versión de Dios habla. Ay de los profetas. Ay, pasemos. Que siguen su propia inspiración y no tienen, ¿qué dice? Verdaderas visiones. Hay errantes, hermano. Hay errantes. No podemos ejercer si no tenemos un ordenamiento. Por eso es interesante lo que dice la teoría esta de que por colisiones se dispersan y agarran rumbos. Pero curioso también que buscan equilibrios entre puntos de atracción extremos y que se coloquen en medio. ¿Quiénes son neutrales a veces? Los errantes. Nunca están definidos. Van y bailan al son que les toquen. Ese es el problema. Ahora, eso forma un mundo corrupto. Hace un mundo sucio. A este no le puedo llamar la atención porque este da buenas ofrendas, este da buen diezmo.
¿Cómo hago para llamarle la atención? ¿Cómo hago? De frente. De frente. Y si me dice que se va, pues que se vaya. Como dicen aquí en el vecino país, ¿ya qué? Pero tu función es librarlo de la condenación, es librarlo de la aflicción, es librarlo de la angustia, es librarlo de la complejidad a lo que lo puede llevar a un problema. Pero tienes que hablar con la verdad. Aunque te diga después, si el Señor te lo reveló y después dice, saber qué chismoso vino y le dijo, no importa si fue chismoso, pero lo que querés es salvarlo. Y es tu función hablar con la verdad. Porque tu mismo espíritu va a marcar una distancia. Empiezas a sentir algo de distancia. No lo entiendes. No lo entiendes, pero se marca una distancia. Entonces hay que discernir que si se está marcando una distancia, algo está pasando por ahí. Y hay que hacerlo. Mire, pues le voy a poner el fundamento de esto. Sus jefes juzgan por soborno. Sus sacerdotes enseñan por precio, dice. Depende de qué se trate el culto, ¿verdad? Sus profetas, ¿qué dice ahí? Mire, adivinan por dinero. Y se apoyan en el Señor. Ese es el problema. Mire cómo dice ahí, tan tremendamente más especificado en la palabra de Dios para todos. Los jueces de Jerusalén se dejan sobornar. Sus sacerdotes enseñan por una paga y sus profetas adivinan el futuro por dinero. ¿No era lo que le decía que se va a profanar? Tenemos que visualizar. Hermano, mire, yo vengo para que ore por mí, que le traigo una ofrenda. No, hombre. Tenemos que enseñar al pueblo. Tenemos que enseñar cuándo va a ofrendar. Es que fíjese que yo quiero que usted ore por mí, porque mire, aquí le traigo esto, para que usted le profetice cosas bonitas. No, háblele la verdad. Hay gente que viene y le dice a uno, ¿no le mostró algo el Señor ahí para mí? No, yo prefiero, aunque me haya mostrado, le digo, no. Y se lo digo de otra manera. Lo importante sería que hicieras esto y esto y esto, lo que el Señor mostró. Porque así le corto su vínculo de adivinación y profanación de lo santo. Porque si no, yo mismo le recibo y entonces, sí, el Señor me reveló tal y tal y tal cosa. Le estoy alimentando su fuerza de profanación de lo santo. Entonces tienes que ser pilas, como dice nuestro apóstol. Somos más inteligentes. Entonces tienes que verlo por dónde va. ¿Le mostró algo el Señor de mí? No me mostró. Pero sería bueno que hicieras tal y tal y tal cosa. Se lo dices de otra manera y no le alimentas su empuje de profanación de lo santo. Porque el pueblo hay que enseñarlo. Viene contaminado en algún momento de un mundo que está en la hechicería, en la adivinación, en los sortílegos. Hay cristianos incluso que todavía leen horóscopo. Y escribo. Hugo dice leo y escribo, ¿verdad? Tenemos que ver la forma, porque el falso no le importa que profanen. Ni siquiera entiende que por lo que le están dando le están exigiendo algo y que se está haciendo lo que está diciendo la palabra.
Mire pues, como dice Sofonías. Sus profetas son temerarios, dice. Hombres pérfidos. ¿Qué quiere decir eso? Irresponsables, traicioneros, imprudentes, vanidosos, impostores, desleales, fanfarrones, charlatanes. Y sin pasar lista. Sus profetas son temerarios hombres irresponsables. Son hombres impostores, traicioneros, desleales, fanfarrones, charlatanes. Son falsos. Dice la traducción viviente: sus profetas son mentirosos, arrogantes, en busca de su propia ganancia. Sus sacerdotes profanan el templo al desobedecer las instrucciones de Dios. Sus profetas son gente extravagante que miente y engaña para obtener lo que quiere. Tu alma debe oír y debe recibir la verdad como instrucción. Tu espíritu debe estar conectado para saber la voluntad de Dios. Y tu cuerpo, en todo el ejercicio de sus sentidos, capaz de recibir la instrucción de lo que el alma ha entendido, de lo que el espíritu conoció de Dios, para llevarlo a la práctica. Cuando esto acontezca, vamos a ser capaces de visualizar con infrarrojo, con discernimiento. Bien, ¿se recuerdan que el infrarrojo les dije que servía para ver en el oscuro del universo, para ver cuáles eran errantes? Pues nosotros en la iglesia, entonces, cuando entendamos cuál es la voluntad de Dios y conozcamos y entendamos en nuestra alma y ejerzamos en nuestros sentidos, estamos poniendo el infrarrojo para ver quiénes están errantes. Porque eso se ve. Un errante podría ser aquel que dice: no le hagan caso al pastor en todo. Eso es errante. Ustedes que todo se lo creen. Ese es errante. Ponga el infrarrojo y mire dónde está caminando y va a ver que anda en banquetes. Pues te invito a comer, vamos, te invito a un café, vamos, anda errante. Es peligroso. Razón tenía Judas en decir que son errantes, a llamarlos de esa manera, sin limpieza. Son como las olas del mar, como la espuma. La espuma, usted sabe que la sal hace como un efecto purificador, saca los desechos en espuma hacia afuera, a lo visible. Entonces los errantes, comparados con la palabra, lo que hacen es hacerle aflorar la maldad que está dentro de la gente hacia afuera, mediante sus propias profecías. Qué duro, ¿verdad? ¿Por qué me invitaron, hermano? Porque no vinieron y me dijeron que les tienes que presentar: el Señor es nuestro Dios, ¿verdad? Ay, todos alegres, ¿verdad? Pero aquí en la escuela profética necesitamos establecer bases, de manera que podamos tener trayectoria, podamos tener el infrarrojo puesto para ver si no hay errantes que puedan colisionar y dañar la obra que nos ha sido entregada, nuestro espacio. Hoy es un tiempo en que el Señor nos ha capacitado, nos ha habilitado, nos ha dado una casa paterna donde hay abundancia de verdad, de revelación, de armonía y de comunión con el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos el infrarrojo suficiente para poder ver a la luz de la palabra dónde están los errantes, de manera que podamos cuidar
cuidar. Porque como le decía, Judas está diciendo, son como la espuma. Si la espuma es la evidencia de lo sucio. No es como la espuma de la leche, que está rica, ¿verdad? Más usted que ya tiene hambre ahorita, ¿verdad? No es como esa espuma, es la espuma del efecto de la sal. Ahora, cuando sale esa espuma, hermano, evidencia lo que realmente hay en el corazón. Y eso lo hacen los errantes. Y eso debemos aprovecharlo nosotros. Si un errante vino y dijo eso y sacó a luz la espuma, usted, hoy sí. La palabra del Señor dice que tienes que tener un arrepentimiento. La palabra dice que mediante el arrepentimiento vas a alcanzar perdón de pecado. Tu vida va a ser nueva. Porque si no, solamente tiene una vida religiosa. Y la religión aniquila. La religión cega. La religión se basa en creencia, pero el evangelio se basa en la fe que por oír la palabra viene a tu corazón. La verdad. He aquí la importancia de que los ministros hablemos la verdad. Instruyamos con la verdad. Eso va a evitar la incursión de los errantes, de las estrellas errantes. Usted sabe que nosotros no somos de los que vino un profeta y hay que, sí, dice que allá está predicando, que venga aquí. Yo les digo allá, Matzet Kam Kotah, mentí, oportunidad. O sea, no hay oportunidad en 4 idiomas, ¿verdad? No hay oportunidad. Porque es errante. Yo lo voy a dejar aquí. Pero quisiera decirle, la palabra dice que son hombres vacíos que buscan sus propios intereses. Son hombres sin verdad. Son hombres sin temor del Espíritu Santo. Son hombres sin temor al Señor. Son hombres y mujeres que pueden en algún momento querer hacer su voluntad o hacer su propio negocio en el Señor. Yo quiero dejarle en su corazón 2 cosas y con esto que usted reciba, yo estoy contento. Con toda la instrucción que tenemos, estoy consciente de que usted puede encender su infrarrojo y detectar si no hay alguno que está pasando por ahí y que lo detecte y que se ponga en guardia y que pueda decirle al pueblo: caminamos en la verdad. No oigamos solamente lo que nuestro corazón quiere oír, oigamos lo que la palabra del Señor dice, que algunas veces no es de nuestro agrado, pero es para nuestro bien, y esa es la voluntad del Señor. Incline su rostro y quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, trae por favor a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos, esa visión, esa revelación, esa capacidad de ver en lo oscuro, en las tinieblas, para que puedan detectar, Señor, a tiempo a los falsos profetas que andan como estrellas errantes, sin cobertura, sin ordenamiento, sin autoridad que los bendiga y los instruya. Que tus siervos puedan despertar a la dimensión en la cual puede abrirse la revelación, para que la gracia que reposa en cada uno pueda crecer. Yo bendigo, Señor, a tus siervos como consiervos,
y los envío en el nombre de Jesús con una luz encendida, infrarroja, para discernir, Señor, con discernimiento, para impactar, para incursionar en los ambientes espirituales que les rodean. En el nombre de Cristo Jesús, doy gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados. Señor. Aleluya, aleluya. Le puede dar la bienvenida al hermano que tiene al lado. Dile bienvenido a la casa del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya.